Cuando la mayoría pensamos en los inicios del SIDA, recordaremos los años 80. Y en efecto fue la década del descubrimiento del SIDA y del virus que lo origina, el VIH. Pero de hecho este virus saltó hacia el humano varias décadas antes, desde el chimpancé, donde el virus se originó hacia los humanos que los cazan. Esta foto fue tomada antes de la Gran Depresión, en Brazzaville, Congo. Entonces, había miles de individuos, creemos, ya infectados con el VIH. Deseo hacerles dos preguntas muy importantes. Si este virus estaba en miles de individuos en este punto, ¿por qué fue el caso que nos tomó hasta 1984 el ser capaces de descubrirlo? Bien, y más importante aún, de haber estado ahí en los años 40, 50, 60, ¿habríamos visto esta enfermedad? ¿Habríamos entendido lo que sucedía con ella? ¿Cómo habría cambiado y totalmente transformado la naturaleza de cómo se desarrollaba esta pandemia? De hecho, no es solo para el VIH. La gran mayoría de los virus provienen de los animales. Se puede pensar en esto como una pirámide de virus emergentes de animales a poblaciones humanas, pero solo en la cima de la pirámide se vuelven asuntos humanos. Sin embargo, dedicamos el mayor tiempo de nuestra energía a enfocarnos en este nivel, intentando enfrentar lo que ya se ha adaptado por completo a los seres humanos y que será muy difícil de encarar, como hemos visto con el VIH. Y durante los últimos 15 años he estado trabajando en estudiar la temprana interacción aquí y la he calificado como parloteo viral, término creado por mi mentor Don Burke. Esta es la idea que podemos estudiar cómo se disparan estos virus en poblaciones humanas, el movimiento de estos agentes hacia humanos, y al capturar este momento podríamos ser capaces de estar en la situación de captarlos anticipadamente. Bien, esta fotografía, les mostraré algunas fotos tomadas en el campo. Esta es de un cazador de África Central. En realidad es bastante común. Algo que deseo que noten aquí es la sangre. Vean la gran cantidad de contacto con sangre. Esto nos pareció clave. Es una forma de conexión muy íntima. Así que para estudiar el parloteo viral es necesario llegar a las poblaciones quienes mantienen mucho contacto con animales salvajes. Y hemos estudiado a la gente como a esta persona. Reunimos muestras de su sangre y otros especímenes, observamos las enfermedades que están en animales y en humanos, y será ideal que esto nos permita una captación temprana de cómo se desplazan hacia las poblaciones humanas. Y el objetivo básico de este trabajo es no solo salir una vez y ver a estas personas, sino implementar miles de personas en estas poblaciones a las que pudiésemos monitorear continuamente y de forma regular. Al enfermarse, tomábamos sus especímenes. De hecho, los enrolábamos, lo cual ya hicimos, para juntar especímenes de animales. Les damos estos trozos de papel filtro. Cuando toman muestras de animales, juntan la sangre en el papel filtro, lo que nos permite identificar virus aún desconocidos de los animales precisos, aquellos que están siendo cazados. Dentro de una región de Camerún, dos cazadores acechan a su presa. Sus nombres son Patrice y Paty. Están buscando animales salvajes, animales del bosque con que alimentar a sus familias. Patrice y Paty regularmente van de cacería en el bosque cerca de sus hogares. Colocan una serie de trampas y lazos para atrapar jabalíes, serpientes, monos, roedores, todo lo que puedan en realidad. Patrice y Paty han estado fuera durante horas, pero no encontraron nada. Los animales simplemente se han ido. Nos detuvimos para beber un poco de agua. Entonces se escucha un crujido en los arbustos. Se acerca un grupo de cazadores. Traen una carga tremenda. Hay por lo menos 3 virus conocidos que se encuentran en este mono. Esta especie sí, y muchos más patógenos presentes en estos animales. Estas personas están en riesgo específico. En particular, si hay contacto con sangre, hay riesgo de transmisión y posiblemente de infección con nuevos virus. En cuanto los cazadores muestran sus presas, algo ocurre. Nos muestran el papel filtro que han usado para juntar la sangre de los animales. La sangre se analizará buscando virus zoonóticos, parte de un programa que el Dr. Wolf pasó años implementando. Esto proviene de este animal de aquí, mono de nariz blanca. Quienes manejan este papel filtro tienen al menos conocimientos básicos de educación en la salud acerca de los riesgos asociados a estas actividades, los cuales suponemos en nuestra perspectiva les dan la habilidad de disminuir su propio riesgo y obviamente el riesgo hacia sus familias, la villa, el país y el mundo.
Bien, antes de continuar, creo importante tomar un momento para hablar de la carne silvestre. La carne silvestre en la caza de animales salvajes, ¿de acuerdo? Pueden considerar toda clase de carne silvestre, les hablaré de esto. Cuando sus hijos y nietos les hagan preguntas acerca de esta época, una de las preguntas será: ¿cómo permitimos que algunos de nuestros parientes más cercanos, algunas de las especies más valiosas y amenazadas en nuestro planeta, se extinguieran? ¿Por qué no fuimos capaces de enfrentar algunos de los problemas de pobreza en estas partes del mundo? Cuando de hecho no es la única pregunta que harán de esto. También preguntarán acerca de cuándo supimos que el VIH entró por este medio en la población humana y que otras enfermedades podrían entrar igual. ¿Por qué permitimos que estas conductas continuaran? ¿Por qué no encontramos otra solución a esto? Dirán que en regiones de profunda inestabilidad en todo el mundo, en lugares de intensa pobreza, donde las poblaciones crecen y no se tienen recursos sostenibles como estos, esto conllevará a la inseguridad alimenticia. Pero quizá también les harán una pregunta distinta. Es una que me parece que todos necesitamos preguntarnos, que es: ¿por qué pensamos que la responsabilidad yacía en esta persona de aquí? Este es, pueden ver justo sobre su hombro derecho, él es quien cazó al mono de la última foto que les mostré. Bien, observen su camisa, ahora observen su rostro. La carne silvestre es una de las emergencias centrales que suceden en nuestra población actualmente, en la humanidad en este planeta. Pero la culpa no puede tenerla a alguien así, ¿bien? Y solucionarlo no puede ser solo su responsabilidad. No hay soluciones fáciles. Lo que les digo es que ignoramos el problema a nuestro propio riesgo. Así que en 1998, junto con mis mentores Don Burke y el coronel Mpudi Nongole, íbamos a comenzar a hacer este trabajo en África Central con cazadores en esta región del mundo. Y mi labor en ese entonces, yo era un colaborador postdoctoral, estaba encargado de implementarlo. Y pensé: vaya, muy bien, juntaremos toda clase de especímenes, iremos a diferentes lugares, será maravilloso. Ya saben, miré el mapa y elegí 17 sitios, pensé: no hay problema. No es necesario decirlo, estaba drásticamente equivocado, es un trabajo desafiante. Por fortuna, tenía y aún tengo un maravilloso equipo de colegas y colaboradores en mi propio equipo, y era la única forma de realizar este trabajo. Nos enfrentamos a una gran variedad de retos en este trabajo. Uno de ellos es ganar la confianza de las personas con quienes trabajamos en el campo. El hombre que ven al lado derecho es Paul Delon Minutu. Es uno de los mejores comunicadores con quien he trabajado. A mi llegada no hablaba nada de francés y aún así me parecía comprender lo que él decía. Paul trabajó por años en la radio y televisión nacionales de Camerún y hablaba de temas de salud. Era un corresponsal en salud, por lo que imaginamos contratarlo, pues al llegar él sería un gran comunicador. Aunque al llegar a las villas rurales, encontramos que nadie tenía televisión y no reconocían su rostro. Pero cuando comenzó a hablar, la gente comenzó a reconocerlo de la radio. Y este era alguien con un increíble potencial para difundir aspectos de nuestro mensaje, ya fuese acerca de la conservación de la fauna o de la prevención en la salud. Y encontramos muchos obstáculos. Aquí volvíamos de uno de los sitios rurales con 200 especímenes que debían arribar al laboratorio en 48 horas. Me agrada mostrar esta toma. Se trata de Ubal Tamufre, quien es investigador líder del sitio en Camerún. Ubal se ríe de mí cuando muestro esta foto porque por supuesto no se ve su rostro. Pero la razón por la que la muestro es que está por resolver el problema. Y lo resolvió. Lo hizo. Algunas fotos de antes y después. Este era nuestro laboratorio antes. Así es como luce ahora. Antes, para enviar los especímenes debíamos tener hielo seco. Íbamos a las cervecerías a rogar, pedir o robar para obtenerlo. Ahora tenemos nuestro propio nitrógeno líquido. Me gusta referirme a nuestro laboratorio como el sitio más frío de África Central. Podría serlo. Y en esta fotografía estoy yo. Este soy yo antes. Sin comentarios. ¿Qué sucedió? Durante los 10 años de realizar este trabajo nos hemos sorprendido mucho. Hicimos ciertos descubrimientos y encontramos que mirando en el lugar correcto, se puede en verdad monitorear el flujo de estos virus hacia poblaciones humanas. Esto nos dio muchísima esperanza. Encontramos una amplia gama de nuevos virus en estas personas, incluyendo virus nuevos en el mismo grupo que el VIH, así retrovirus totalmente nuevos. Aceptemos que cualquier nuevo retrovirus en la población humana debe captar nuestra atención. Es algo que debemos vigilar, no es algo que nos debería sorprender. No es necesario decir que en el pasado de haber entrado estos virus a comunidades rurales, podrían haberse extinto por completo. Ya no es así. Se tiene acceso a zonas urbanas a través de caminos de tala. Lo crítico es que lo que sucede en África Central no permanece en África Central.
Y una vez que descubrimos que sí era posible que pudiésemos hacer el monitoreo, decidimos dirigir la investigación a iniciar la fase del esfuerzo de un monitoreo global. A través del gran apoyo y patrocinio científicamente con Google.org y la Fundación Skoll, es que nos fue posible emprender la iniciativa para el pronóstico viral global y comenzar a trabajar en 4 sitios en África y Asia. No hace falta decir que las personas en todo el mundo tienen distintas clases de contacto. Así que no es solo cazadores en África Central, también es trabajar en mercados de animales vivos, mercados de alimentos, que es precisamente el lugar de donde emergió el SARS en Asia. Pero en realidad, este es el principio desde nuestra perspectiva. Nuestro objetivo actual, además de movilizar estos sitios y ponerlos en marcha, es identificar nuevos partícipes, pues nos parece que el esfuerzo debe extenderse quizá a 20 o más sitios por todo el mundo, a puntos cruciales, ya que la idea en verdad es lanzar una red sumamente amplia para que podamos captar esto, idealmente, antes de que lleguen a bancos de sangre, redes de contacto sexual, aviones. Ese es nuestro objetivo. Hubo una ocasión hace no mucho cuando el encontrar organismos desconocidos fue algo que nos produjo una gran admiración. Tuvo el potencial para cambiar en verdad la forma en que nos veíamos y pensábamos de nosotros mismos. Mucha gente en el planeta ahora mismo está desesperada y piensan que hemos llegado al punto en que casi todo está descubierto. Les diré algo, por favor no se desesperen. Si un extraterrestre inteligente se encargara de describir la enciclopedia de la vida en nuestro planeta, 27 de los 30 volúmenes estarían dedicados a bacterias y virus, dejando solo unos pocos libros para plantas, hongos y animales. Los humanos serían una nota al pie. Interesante, pero al fin y al cabo, una nota al pie. Este es honestamente el periodo más emocionante para el estudio de formas de vida desconocidas en nuestro planeta. Las cosas que prevalecen aquí y que ignoramos casi del todo, y que finalmente tenemos las herramientas que nos permiten explorar tal mundo y entender tales cosas. Muchas gracias. Bueno, acerca del video, realmente podemos evidenciar cómo hemos estudiado en forma retrospectiva, por ejemplo, cómo han llegado a algunos virus a la comunidad, a la gente, a los humanos, a partir de animales o de la interacción que los humanos tienen con los animales, particularmente en África. Uno de los virus que se menciona, que creo que es el más significativo y que más impacto ha tenido en los últimos 30 años en el mundo, es el virus de VIH, que efectivamente ha pasado de los monos, particularmente a los humanos, muchas veces por el contacto que estos tienen durante la cacería o en algunas comunidades donde son alimentos. Y cómo esto ha impactado mediante las comunicaciones que tenemos hoy, que en pocas horas podemos estar en la otra punta del mundo, y justamente cómo pueden transmitirse fácilmente, de acuerdo a las vías de contagio de cada uno de estos virus, e impactar sobre la salud de la población mundial. Tenemos un equilibrio con ellas, con muchas de ellas. De hecho, las bacterias han estado mucho antes que nosotros en el universo. Actualmente convivimos con ellas a nivel de nuestras floras, por ejemplo, la flora intestinal o la flora que tenemos en piel y partes blandas, la flora oral o la flora vaginal en el caso de las mujeres. Logramos como una simbiosis, como un equilibrio, y estas bacterias que son parte nuestra nos defienden de las bacterias que podemos adquirir en la comunidad. Por ejemplo, si nuestra piel está sana, funciona como un escudo, entonces no permite que ingresen bacterias que no sean las nuestras propias. Cuando nosotros comenzamos a utilizar antibióticos, que es lo que se ve en el video, comenzamos a utilizar antibióticos, evidentemente atacamos las bacterias patógenas, aquellas que nos causan daño, pero también impactamos sobre nuestras bacterias, aquellas que nos protegen. Entonces, nuestras floras, particularmente la intestinal, va cambiando porque esa presión antibiótica hace que se generen mecanismos para sobrevivir. La bacteria quiere sobrevivir. Y ahí es donde empiezan a aparecer las bacterias que son resistentes a algunos antibióticos. Esto viene pasando ya desde el año 42, a poco de haberse comenzado a utilizar la penicilina, con muy poca diferencia desde su comienzo de utilización. Empezamos a ver la resistencia, por ejemplo, del Staphylococcus aureus, que es una bacteria que está en la piel. Y comenzamos a ver cómo no respondía a la penicilina. Esos son los primeros reportes, una médica inglesa lo hizo en el New England.
A partir de ahí, cada antibiótico que se va licenciando, inmediatamente o incluso antes, la bacteria ya ha generado un mecanismo de resistencia. De hecho, nosotros tenemos un sistema inmunológico que advierte la interacción con un germen, una bacteria o un virus que nos es ajeno y fabrica anticuerpos. Esto está en relación directa con nuestra capacidad de hacerlo. Algunas personas, por ejemplo, aquellos que están viviendo con VIH o un paciente diabético o un paciente que está recibiendo una medicación inmunosupresora, esa respuesta va a estar enlentecida. Cuando nosotros generamos anticuerpos, y a veces lo logramos a través de una vacuna, porque nos dan una parte de esa bacteria o ese virus y nuestro organismo ya fabrica los anticuerpos para que cuando entremos en contacto con ella más rápidamente podamos responder y protegernos. Generalmente lo que sucede es impedimos la entrada de esa bacteria o ese virus, pero si logró ingresar, logró franquear nuestra barrera, rápidamente el sistema inmunológico genera una respuesta que nos cura en un lapso de tiempo. En los últimos años en la ciudad de Villa Mercedes hemos estado trabajando en algunos proyectos por los cuales hemos hecho trabajos de investigación para ver cuáles eran las bacterias que más afectaban a nuestra población. Esta iniciativa sale del ámbito público, pero obviamente quiere extenderse también no solo al hospital, sino a atención primaria para la salud y luego a la parte privada. Creo que en infecciones urinarias, como pasa en todas partes, la Escherichia coli o la Klebsiella pneumoniae es una de las más frecuentes. En tercer lugar, en nuestro caso, el Proteus suele tener impacto sobre las infecciones urinarias. En infecciones de piel y partes blandas son mucho más frecuentes, a diferencia, por ejemplo, de otras provincias, como puede ser Buenos Aires, mucho más frecuentes las infecciones de piel y partes blandas por estreptococo o bacillus gram negativo y no tanto por estafilococo. Y a su vez el estafilococo, que como dije antes es una bacteria que tenemos en la piel, pero puede adquirir resistencia, nosotros no vemos esa incidencia de impacto de resistencia como sí, por ejemplo, en Buenos Aires. ¿Qué nos permite esto? Conociendo la epidemiología y haciendo este tipo de estudios, nosotros podemos diseñar guías para recomendar a los médicos que utilicen tal o cual antibiótico ante la presencia de determinada infección. Claro que estos son guías como las que hay también a nivel internacional y a nivel nacional, por supuesto, pero uno las tiene que aplicar a la epidemiología que tiene en su ciudad. Por eso es tan importante el desarrollo de trabajos de investigación como quizás los que estamos haciendo en el hospital. Yo creo que una de las medidas, digamos, de salud pública más importantes son las vacunas. Las vacunas en cuanto a, como mencioné, una partícula, una parte de esa bacteria está inmersa en un liofilizado que utilizamos como vacuna y nos permite realizar una respuesta inmunológica más precoz ante la exposición. Voy a dar el ejemplo del neumococo, que suele ser una de las bacterias que más frecuentemente nos causan infecciones respiratorias y particularmente el impacto sobre aquellas personas mayores de 65 años o aquellas personas que tengan alguna enfermedad como por ejemplo asma, alguna enfermedad pulmonar crónica, pacientes viviendo con HIV, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos o bajo terapia de corticoides, por ejemplo. Esta bacteria, el neumococo, habitualmente entra por vía respiratoria, incluso un porcentaje pequeño de la población la puede portar en forma asintomática, ¿bien? Si el paciente no está vacunado y, por ejemplo, tiene diabetes, esta bacteria ingresa por vía respiratoria, puede causar una bacteriemia, pasa a la sangre y desde ahí puede impactar en cualquier órgano. Frecuentemente suele ser el pulmón y quizás en segundo lugar es el cerebro. Por lo cual hemos visto, por ejemplo, casos de meningitis en pacientes diabéticos por una bacteria que podría haber sido prevenida la infección mediante la vacunación correcta. Es un ejemplo, me parece claro, como para poder manifestar cuál es el impacto de las vacunas y cómo a partir de ellas empezamos a fabricar anticuerpos y educar nuestro sistema inmune. Bueno, en el video se ve evidentemente cómo interactúan las bacterias entre sí y como menciona ahí mismo, necesitan interactuar para intercambiar sustancias y justamente sobrevivir, reproducirse. Cuando están ya en conjunto pueden generar infecciones. Estas interacciones se pueden hacer directamente entre las propias bacterias o a través, por ejemplo, de plásmidos, que son como vehículos que pueden transmitir o compartir determinados mecanismos de resistencia. ¿Okay? Entonces, una bacteria que ya estuvo expuesta a un antibiótico puede enseñarle a otra
cómo escapar de ese antibiótico. Entonces, esto lo verán seguramente los pacientes, que cada vez que van al médico reciben un antibiótico similar. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, lamentablemente esa efectividad va perdiendo, va decreciendo. El Hospital de Villa Mercedes ha participado en múltiples estudios nacionales. Uno de ellos fue el de estreptococo en enfermedades invasivas, el de estafilococo, que son infecciones de piel también multiresistentes. Desde el año 2016 estamos inmersos en el programa de optimización de uso antimicrobianos que se hizo en Argentina con la participación de 74 hospitales, y actualmente nos encontramos participando del PROA latinoamericano, que como su nombre lo dice, involucra hospitales, terapias intensivas de toda Latinoamérica. A partir de lo que hemos aprendido de nuestra primera experiencia, allá por el año 2014-2015, comenzamos a generar distintas estrategias en el policlínico, primero para la detección precoz de infecciones multiresistentes, mediante, por ejemplo, el hisopado, la búsqueda activa de bacterias multiresistentes en pacientes que vienen, por ejemplo, de otra institución o que a veces pasan de un servicio a otro en nuestro propio policlínico. La terapia intensiva no tiene infecciones por las mismas bacterias que quizás lo tenga la sala de cirugía, la sala de traumatología o la sala de clínica médica. La actividad en este caso involucra no solo la pesquisa, la búsqueda de nuevos gérmenes, sino que la bacteriología haga una identificación correcta del germen y una información adecuada y precoz ante la aparición de una bacteria multiresistente. Esto nos ha llevado a que en los 2 últimos años hemos tenido solamente el aislamiento de 7 bacterias multiresistentes, de aquellas que a nivel nacional está causando impacto realmente muy importante, y nosotros solamente hemos tenido 7 aislamientos, que los hemos tenido perfectamente identificados desde el inicio y que se realizaron distintas actividades dentro del hospital, ya sea para impulsar desde el lavado de manos, las políticas de aislamiento, el trabajo con la mucama para la limpieza del propio hospital, el uso del antimicrobiano por parte del médico, el control por parte de la infectóloga, obviamente, y la suspensión cuando no era adecuado o cuando había que cambiar. En el caso de HIV, una vez desatada la pandemia, ya por el año 83, los primeros casos, como todos recordarán, los hemos visto en la población homosexual, pero luego, a partir del año 85, ya comenzamos a ver que este virus también podía ser transmitido por transfusiones de sangre y aparecieron casos en mujeres heterosexuales. Uno de los hitos más importantes fue descubrir la primera droga, que fue la acidobudina o el AZT, que nos permitió disminuir la cantidad de virus y prolongar en ese momento en una forma un poco parcial la sobrevida de los pacientes. Desde ese entonces hasta el año 96-97, que ha sido el momento de mayor impacto, cuando empezamos a utilizar lo que se denominó cócteles de drogas, o sea, la combinación de varias de ellas, hemos logrado contener en parte la pandemia. Y hoy el desafío está más puesto en la detección de nuevos casos de VIH para hacer el diagnóstico, iniciar el tratamiento y que el paciente no enferme y, por supuesto, no muera. Me parece que lo más relevante en HIV en los últimos años es eso. Hoy por hoy lo más importante es testear a la población.